Buenas noches, Dios me le bendiga a todos. Es un gran placer pues estar acá con ustedes a través de este medio. Gracias John, gracias Noemí. Una invitación muy especial para mí. De verdad que me siento honrado por ustedes. Espero que el Señor me use como instrumento en sus manos. Amén. La palabra del Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por ello el Señor dice, le dijo al Padre, Padre, santifícalos con respecto a sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De modo que necesitamos conocer la verdad cada día más porque es nuestro alimento espiritual. Y en esta temática tan importante como es el servicio, el cual yo creo que en estos tiempos hemos descuidado. Hemos prestado más atención en los privilegios que tenemos como ministros de Dios, en vez de enfocarnos en las responsabilidades que tenemos como ministros de Dios. Todo mundo sabe de que, todo ministro sabe de que, bueno, es una gran bendición de Dios, pues ser llamado por Dios para esto, pero Dios nos llama a servir. Por ello, en esta noche tenemos una enseñanza basada en el mismo Jesús. El Señor vino a este mundo a varias cosas. Una de ellas fue traer el reino de Dios y establecerlo en la vida de los hombres, sembrando la semilla de la palabra en nuestros corazones. De modo que la oración modelo que nos da el Padre Nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, cuando hablamos de venga tu reino, estamos diciéndole, Señor, ven a gobernar nuestras vidas, porque reino es gobierno. De modo que nosotros podamos aprender de lo que el Señor vino a hacer. El Señor también vino a entregar su vida en una cruz, derramar su sangre, fue una muerte tortuosa, brutal, muy, de verdad que el Señor, el sacrificio que hizo Jesús, fue tremendo porque dice la palabra que Él fue molido por nuestras rebeliones. Pero lo más difícil para Él fue cargar con nuestro pecado. Siendo Él santo, qué contradicción, ¿verdad? El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. Pero también hay algo muy importante de que Él vino a caminar sobre esta tierra para modelar el Hijo de Dios, para darnos ejemplo de cómo nosotros debemos de caminar sobre esta tierra. El apóstol Pedro dice, siguiendo las pisadas del Maestro. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Así que si queremos imitar a Pablo, al apóstol Pablo, entonces, ¿qué imitaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo imitaba a Cristo. Entonces, vamos a hacer lo que el apóstol Pablo hacía. Vamos a imitar al Señor. Y en esta temática del servicio, hoy tenemos el texto áureo en Juan capítulo 13 del versículo 1 al 5. Juan capítulo 13 del versículo del 1 al 5. Pero antes de comenzar, mientras ustedes buscan en sus Biblias, quiero hacer una pequeña introducción en cuanto al contexto que rodeaba, porque, por ejemplo, a mí me encanta mucho las enseñanzas, porque la enseñanza tiene la diferencia de la predicación en cuanto que las personas pueden participar, pero sin salirse del tema. Cualquier pregunta tiene que estar fundamentada, dirigida al tema. Y lo otro es que en las enseñanzas se pueden dar más detalles. Para nosotros entender lo que sucedió en ese capítulo 13, necesitamos saber qué es la Pascua, por ejemplo, y qué estaba haciendo el Señor en ese momento, en ese episodio del capítulo 13.
En este episodio se menciona la Pascua. La Pascua viene de cuando Dios saca por manos de Moisés al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios envió varias plagas para que el faraón dejara salir al pueblo de Israel, que estuvo esclavizado 430 años en Egipto, pero el faraón no lo dejaba salir. La última plaga fue la muerte de los primogénitos de cada familia. Entonces, Dios le dice a Moisés, mira Moisés, vas a preparar un corderito, y le dio las especificaciones cómo iba a hacerlo, y lo vas a sacrificar, y ustedes van a hacer una cena y van a celebrar lo que es la Pascua. Yo ahorita le voy a decir qué significa Pascua. Entonces, también Dios le dijo, ustedes van a tomar la sangre de ese cordero. Estaba tipificando el sacrificio que miles de años iba a pasar cuando viniera el Mesías prometido. Esa sangre del corderito lo van a untar en los dinteles de las puertas y en los postes. Porque yo pasaré de noche, dice el Señor, y donde yo vea la sangre no entraré, pero donde no esté la sangre entraré y heriré al primogénito. Así que de esta manera sucedió. Los hebreos untaron la sangre en los dinteles de sus puertas, y allí pasó Dios y no entró, pero en las casas de los egipcios sí entró, y el primogénito de cada familia murió. Así que la primera vez que se celebra la Pascua es allí en Egipto, en el pueblo de Israel, y se celebra, Dios le dijo, ustedes harán esto perpetuamente, recordando, haciendo memoria de lo que yo hice por ustedes, que los saqué de la esclavitud de Egipto. Así que el pueblo de Israel practicaba, celebraba la Pascua todos los años, haciendo memoria de lo que Dios hizo a través de las manos de Moisés, de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Israel es un tipo de iglesia y Egipto es un tipo del mundo. Ok, cuando Jesús viene a este mundo, Él vino a cumplir la ley que Dios le dio a Moisés. Así que Él tenía que también celebrar la cena. Cuando, cuando Jesús, en este episodio del Juan capítulo 13, hace un acto de servicio, lo hace en medio de la celebración de la Pascua. La Pascua, en ese momento que celebraron, iba a dar paso a una celebración que es dirigida a la iglesia, que es la Cena del Señor. Entonces, vamos a ubicarnos en Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando su toalla, se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí vemos cómo el Señor, celebrando la Pascua, que era una obligación para los judíos todos los años celebrarla, Él se levanta siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo el líder principal de todo el grupo.
Él se levanta a servir a sus discípulos. Quiero decirle que en esta Pascua estaba Él próximo a ser entregado, porque ya el diablo había puesto en el corazón de Judas entregar al Señor. Así que después de esta cena, que era la Pascua, iba a ser entregado. La Pascua, como ya les dije en el Antiguo Testamento, era la celebración de la liberación del pueblo de Egipto. Y Pascua significa pasar de largo. ¿Por qué? Porque cuando el Jehová Dios pasó por las puertas de los israelitas y vio la sangre untada en los dinteles y los postes, él pasó de largo. Por eso es que Pascua significa pasar de largo. Pero donde no vio la sangre, que fue en las casas de los egipcios, allí sí hirió al primogénito de cada familia. Así que este corderito que sacrificaron en la Pascua simplemente era un anticipo de lo que iba a suceder. Porque ahora, cuando el Señor está celebrando la última Pascua, el cordero que iba a ser inmolado era el mismo. Así que ya él estaba próximo a ser entregado y a ser crucificado. Pero él nunca dejó de preparar a sus discípulos. Ya en el capítulo 14 del Evangelio de Juan empieza a decirle, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy allá a preparar moradas para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ya conocéis el camino, y le preguntaron, ¿cuál es el camino, Señor? Y yo soy el camino, le dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesús siempre estuvo preparando a sus discípulos. Y me llama mucho la atención cuando Mateo, ¿por qué el Señor empieza a darle este ejemplo? Fíjese de servicio, fíjese que en Mateo 20:28 se le acerca la madre de Santiago y de Juan, que eran los hijos de Zebedeo, y les dice, Señor, en tu reino yo quiero que mis dos hijos se sienten a tu lado, uno a la izquierda y otro a la derecha. Dios, y ya vemos cómo empieza a ver como que ambiciones. Y Jesús le dice, bueno, eso no está en mis manos, sino en las manos del Padre. Pero realmente Dios nos está dando el ejemplo de, de buscar niveles mayores y privilegios. Cuando nosotros nos vamos a Filipenses capítulo 2, nosotros vemos que el apóstol Pablo nos habla, aquel hombre que fue llevado al cielo, nos habla de que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, se rebajó, se despojó y siendo Dios se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue cualquier muerte, fue una muerte tortuosa, una muerte brutal, una muerte despiadada, muy sufrida, pero él fue obediente hasta la muerte. Así que nosotros podemos ver cómo el Señor, dejando su trono en el cielo a la diestra del Padre de Dios, se despojó a sí mismo para venir a decir que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. Y vemos aquí como Él da el ejemplo, porque un líder tiene que dar el ejemplo. No podemos, como dice Juan, no podemos amar de palabra, debemos de amar de hechos. Y nosotros demostramos nuestro amor cuando servimos a nuestro prójimo. Y entonces el Señor, una de las cosas que el Señor quiso mostrar en este acto era el amor, mostrar el amor tan grande que tenía por sus discípulos. Un amor inescrutable, inmensurable, indescriptible, a tal punto de que
no le importó, sino que se quitó la capa, signo de humillación, y se ciñó una toalla, es decir, se preparó, se dispuso para poder servirle a sus discípulos. Qué hermoso es cuando nosotros podemos hacer algo por nuestros hermanos. Qué grande es que nosotros podamos ser útiles. El Señor dice en su palabra, el que le dé un vaso de agua a uno de mis pequeños, de cierto, no perderá su recompensa. Cuando el Señor dice, estuve enfermo y me fuiste a visitar, estuve en la cárcel y fuiste a verme, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y ustedes dirán, Señor, ¿y cuando nos tuviste hambre nosotros te llevamos comida? ¿Y cuándo fue eso? El Señor dice, cuando se lo hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Así que cuando nosotros servimos a nuestros hermanos, estamos sirviendo a Dios. Todo lo que le hagamos a nuestros hermanos, se lo estamos haciendo a Dios. Esto me recuerda cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, iba camino a Damasco, y el Señor lo interceptó, y hubo un gran resplandor, y Pablo cayó a tierra, y yo no sé si fue un caballo o un camello, pero, o iba a pie. Muchos dicen cuando cayó del caballo. No se sabe, pero lo cierto es que cayó y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y mi pregunta es, ¿Pablo estaba persiguiendo a Jesús? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero el que se mete con el Padre se mete con el Hijo. Así que el Señor nos está dando un ejemplo y uno de los motivos por los cuales Él lavó los pies de sus discípulos fue para mostrarle el amor tan grande que les tiene a sus discípulos. Otro motivo por el cual el Señor lavó los pies de sus discípulos fue para mostrarnos humildad. En Mateo 28, el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia, de corazón. Entonces, nosotros aprendamos del Señor. El Señor con esa humildad se quitó la capa, se humilló y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Así que podemos ver este gran acto. También fue un acto de mostrar cuidado a sus discípulos. ¿Sabes qué? Cristo tiene cuidado de cada uno de nosotros y nosotros debemos de tener cuidado de cada uno de nuestros hermanos en la fe, porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de servirnos. El amor no puede ser de palabras solamente. Y Cristo nos está dando el ejemplo de que nosotros debemos demostrar ese amor con hechos. Si nosotros buscamos el Primera de Juan 3:18, dice, Primera de Juan 3:18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando usted muestra su servicio a sus hermanos, le está mostrando el amor que usted le tiene. Así hizo el Señor. Es el ejemplo, Él nos está modelando el Hijo que Dios quiere, la manera en que nosotros debemos de caminar sobre esta tierra, sirviéndonos los unos a los otros. Y con esto quiero decirle de que el Señor se está mostrando también lo que dice en Romanos el apóstol Pablo, o lo que dice Dios a través del apóstol Pablo en Romanos 12:3, que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que tengamos el concepto
de una manera correcta, que no nos exaltemos en sobremanera, sino que el concepto que tengamos de nosotros sea con cordura y no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. ¿Por qué? Porque eso nos va a enaltecer y la palabra del Señor dice que Dios toma al humilde y le da gracia, pero al altivo y arrogante lo mira de lejos y lo resiste. Nadie puede llegar delante de la presencia de Dios con altivez y arrogancia. Por eso que el Señor en Mateo 11:28 dice, aprended de mí que soy manso y humilde, no de apariencia, sino de corazón. Es importante que nosotros entendamos que para poder servir tenemos que ceñirnos con la humildad, preparar nuestros corazones, disponerlos para poder servir. Y como dijo el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo como para el Señor. Todo debemos de hacerlo como para el Señor. Cuando usted hace las cosas poniendo su mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, usted todas las cosas las va a hacer con mucho amor, porque Cristo es amor, Dios es amor, y el amor de Cristo nos constriñe, como dice el apóstol Pablo, nos constriñe, nos presiona, nos impulsa a servir. Es importante poder poner nuestra mirada en el Señor cuando lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué más ejemplo de poder servirle, a Dios? El Rey de Reyes, Señor de Señores. Se quitó su capa, se ciñó una toalla, buscó un balde, un lebrillo, lo llenó con agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Cuánto hemos hecho nosotros? Hemos hecho esto a nuestros hermanos nosotros. Nosotros debemos de analizar todas las cosas que hemos hecho y las que hemos dejado de hacer. El apóstol Pablo dice, bueno, una cosa hago, yo no creo que haya llegado a la perfección, no lo creo, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Es decir, los errores que hayamos podido cometer, los dejamos atrás, reflexionamos, corregimos y seguimos hacia adelante, porque hacia adelante es que el Señor nos ha llamado. Pero fíjense que el Señor dice, en esto conocerá el mundo en que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y una manera muy hermosa de mostrar ese amor es en el servicio a los santos, es en el servicio a la iglesia, es en el servicio a todos aquellos que nos rodean, incluyendo aún las personas que no conocen a Cristo, porque cuando nosotros servimos de corazón, pueden ver a Cristo en nuestras vidas, puede manifestarse el amor de Dios para nosotros. Fíjense que cuando hablamos de ministerios, estamos hablando es de servicios. Ministerio significa servicio, viene del latín y minister significa sirviente y el sufijo significa lugar, es diaconía. La diaconía es un servicio y eso el cristiano tiene que tenerlo muy claro, porque así como el Señor no vino a ser servido, sino que vino a servir y a entregar la vida por toda la humanidad. Así debemos de entender nosotros. Muchas veces, por ser pastores, tener unos ministerios evangelistas o algo por el estilo, queremos sentarnos y mandar y hacer todas las cosas como las hace el mundo. Pero el Señor dice, en el mundo los gobernantes se enseñorean sobre todas las
sobre todo el pueblo. Pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor, que se ponga a servir a sus hermanos. Así es lo que ha establecido Dios. Dios siempre contradice la lógica humana, ¿sabe? Cuando el Señor dice, es más bienaventurado dar que recibir, lógicamente uno dice, ¿cómo es eso? Si yo mientras más dinero saco de mi bolsillo, menos tengo. Eso es ilógico. Pero ¿sabe qué? Dios no trabaja con nuestra lógica. Dios trabaja con su palabra. ¿Y habrá alguien más sabio que Dios? Cuando Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir, es porque Dios bendice al dador alegre, al que da con alegría y generosidad. En este caso, ¿por qué nos damos nuestro servicio a Dios con generosidad, con alegría, con ese amor en el corazón que Dios ha sembrado? Muchas personas pueden decir, bueno, lo que pasa es que, no sé, me falta amor. Yo quiero decirle algo esta noche. Cuando nosotros abrimos nuestros corazones para que Cristo viniera a nuestras vidas, el amor de Dios vino a nosotros. Porque el amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que fue derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Así que sí tenemos la capacidad de amar, sí tenemos la capacidad de servir y hacerlo con alegría, hacerlo con gozo, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios, para alegrar el corazón de Dios, que tanto hace por cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros vamos a un ministerio, tengámonos por servidores. El apóstol Pablo dice en Primera a los Corintios, dice, capítulo 3, versículo 5, dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto lo dice un gran apóstol que fue llevado al tercer cielo, donde vio a Jesús y le fue revelada tantas cosas. Y él mismo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿No son servidores? Nosotros debemos de ser servidores. Si nosotros queremos que Dios nos ponga en el primer lugar, vamos a servir a nuestros hermanos, porque ese es el orden de Dios. Así que, concluyendo, el Señor nos dio ejemplo modelando al Hijo de Dios. Nadie puede decir es que no sé qué hacer cuando tenemos en la Biblia los ejemplos que el Señor nos ha dado. Hay un momento en que el Señor está tan cansado porque Él se levantaba en la mañana muy temprano a orarle al Padre. Y es lo que debemos de hacer todos. Dedicarle las primeras horas de nuestro día a nuestro Dios. Y entonces el Señor caminaba por todos lados. Él decía, mientras el día dure, tengo que trabajar. Es decir, el Señor tuvo un ministerio de 3 años y medio. Esos 3 años y medio, el Señor descansó solamente lo suficiente para recobrar fuerzas y continuar caminando y modelando al Hijo de Dios. Así que el Señor dice, bueno, las aves tienen nido, las zorras tienen guarida y el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Y lo dijo porque él estaba cansado, agotado físicamente, porque Jesucristo, Jesús el hombre, Cristo Dios, Cristo el Mesías, él era todo hombre y era todo Dios. Él, para poder derramar su sangre, se hizo hombre y vino a este mundo por usted y vino a este mundo por mí. Vino a servir, vino a buscar lo que se había perdido.
y no escatimó ningún esfuerzo. Aunque estaba muy cansado como hombre, él no se detuvo, sino que fue hasta el final. Después de esta cena, que fue la Pascua, la última Pascua que celebró el Señor, allí pasaron varias cosas. Allí fue instituida la cena del Señor. Para nosotros no es la Pascua, sino es la cena del Señor, que nosotros celebramos todas las veces que podamos. Normalmente lo hacemos una vez al mes de manera de asamblea en la iglesia. Muchas veces nosotros en nuestra iglesia lo hacemos el primer domingo de cada mes, otros lo hacen el último domingo, pero lo hacemos ¿para qué? Para hacer memoria de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que por nosotros su cuerpo fue partido y por nosotros su sangre fue derramada. Él vino a servir y nos dio ejemplo para que nosotros, como dice el apóstol Pedro, sigamos sus pisadas, sigamos el ejemplo, teniendo nuestros ojos puestos en Jesús, sin quitar nuestra mirada de Él. Porque Pedro, siendo discípulo, cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, le dijo: Señor, si eres tú, di que yo ande. Y le dijo: sí, Pedro, ven. Y Pedro salió de la barca y caminó, porque tenía sus ojos puestos en Jesús. Pero al quitar sus ojos y mirar hacia los lados y mirar lo imposible que es humanamente caminar sobre las aguas y ver las grandes olas que le dio miedo, entonces entró la duda. Nosotros no debemos de quitar nuestra mirada de Jesús, tomar este ejemplo y seguir hacia adelante, sirviéndonos los unos a los otros. Los pastores, nosotros no, cuando hay una celebración, no estamos para sentarnos, estamos para servir. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que dar el ejemplo. Si nosotros queremos que los demás lo hagan, nosotros tenemos que dar ese ejemplo. Así hizo Jesús. Si queriendo Él que nosotros hagamos este servicio los unos a los otros, primero nos dio el ejemplo. Y no hay excusa para nosotros. Ceñirse es disponer el corazón para servirle a Dios. Es prepararse para ayudar a sus hermanos. Sembremos lo que queremos recoger el mañana. Así que ceñirse es disponer nuestros corazones. Aprendamos y seamos imitadores del Señor para que nosotros podamos seguir adelante agradando el corazón de nuestro Dios. Ciñámonos, hay que ceñirnos, disponer nuestros corazones. Amados hermanos, créanme, ha sido una gran bendición para mi vida poder llevar esta pequeña enseñanza a cada uno de ustedes, pero lo más importante es que ustedes fijen su mirada en Jesús. Y si en algún momento no saben qué hacer, oren y díganle: Señor Jesús, ¿qué harías tú en mi caso? Él vino a dar ejemplo. Y en este caso es el ejemplo del servicio. Amén.